Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock de forma diferente. Mi entrevista fue una cápsula, pero cuéntanos qué pasó esa tarde en el Panteón Francés. Ay, nanita, pues murió Luzbel esa vez. Ahí Estabas dejó una de... encabronadísimo. Te vi en la cápsula y no quisiste ni hablar. Así Los es que entrevistan y no quisiste. Ajá. tuvimos ya venía la relación deteriorándose y ahí pues, fue el acabose porque estábamos filmando un programa de televisión que se llamaba Águila o Rock y y hubo muchos desacuerdos en general, ¿no? Y desavenencias y cosas pues, muy poco éticas y todo. Y yo me enojé mucho porque ese día, yo siempre he dicho que ahí murió Luzbel y se quedó enterrado en el Panteón Francés, porque ahí fue donde Greñas se decidió a dar el paso y dijo que ya no, que no había más Luzbel, ¿no? Entonces mi molestia era porque, pues bueno, sí, en realidad él es el creador de Luzbel, del concepto, ha trabajado mucho y todo. Eso yo lo entiendo muy bien, pero también entiendo que si hay gente que está contigo trabajando, dando su vida, dando su tiempo y dando todo, pues también tiene derecho pues a opinar o a algo, ¿no? Y ahí pues no había ese detalle, ¿no? Entonces yo me molesté mucho por eso, porque pues, discutimos, y él también lo ha dicho en sus entrevistas. Juan fue el único que saltó, porque yo dije, pues ¿cómo que te vas, ¿no? De Luzbel y por qué, ¿no? Y ya me dijo que lo formó y que no quería que nadie usara el nombre de Luzbel, ¿no? Y yo le dije que no, ¿por qué si todos habíamos trabajado para engrandecer ese nombre y nos había costado a todos? ¿Por qué? Y me dijo que más valía dejar el grupo como era un gran grupo y no dejar que segundas partes lo echaran a perder. Y él dijo que ni siquiera él lo iba a usar. Y al final de cuentas, de todo ese enojo que yo tenía, yo le dije, pues sí, pues yo me voy a hacer mi Luzbel. Y dijo, atrévete y vas a ver cómo te va. Y ya con el tiempo, eso que hizo Wizard, o sea, ahora sí que él cumplió la amenaza que yo pude haber hecho en algún momento. Y yo dije, pues ese no es mi estilo para empezar. Y yo no quiero un grupo con problemas y no quiero problemas con nadie y no voy a hacer nada, ¿no? Mejor voy a hacer mi grupo. Y lo que me convenció fue el que él ofreció que ni siquiera él iba a tomar ese nombre, ¿no? Me pareció buena su idea, ya meditada. Dije, pues está bien, formé parte de una gran banda, de una gran leyenda y pues así quedará para siempre. Pero mi sorpresa fue mayor cuando unos años después vi un cartel gigante que decía regreso de Luzbel en el Teatro Ferrocarrilero y yo dije, híjole, no he ensayado, me empecé a preocupar, ¿no? Y pues resulta que no era yo el convocado, ¿no? Y cuando le dije, ¿qué onda? No, pues es que se acercó Arturo y me dijo, una lana, y ta, ta, ta. Y fueron y fui al primer ensayo de ellos, y oí sus primeras bolas y ya ese fue todo el contacto que tuve con ellos. Y sacaron la rebelión de los desgraciados. Después de la rebelión de los desgraciados, terminaron pues muy mal también, y Volvieron a acabar mal. cada quien agarró rumbo diferente de ellos, de Arturo, convocaron a Alejandro Vázquez y Cito entró al bajo, porque la rana ya se había emigrado a San Luis Potosí, mi compadre la rana, por cierto, y se disgregaron todos, pero Raúl se fue por el camino del ostracismo, se fue a su casa, se cerró y se dedicó a otras actividades. Y fue el momento que Arturo empezó poco a poco a anunciarse como la Santísima Trinidad de Luzbel, y luego como Luzbel, y que sucedió todo ese problema que se vino hasta los últimos años derivados en juicios y todo eso, ¿no? Ya, pero yo ahí ya no tenía nada que ver, hasta hace poco que en abril de hace, ¿qué será? Como unos 4 años, ya, me invitaron a cantar con Luzbel, con su actual, bueno, con su agrupación de ese momento, invitaron a Paco Yescas también, porque Ajá. según esto íbamos a tocar rolas viejas de Luzbel, iba a ser la última vez que las iban a tocar, porque ya no quería Raúl tocar nada del viejo Luzbel, y quería tocar pura música nueva, entonces nos invitaron y pues nosotros fuimos encantados a disfrutar del momento, nos la pasamos muy padre, encontramos a viejos amigos, viejos fans,
y fue muy divertido y muy padre, pero hasta ahí, ¿no? Y ya para cerrar esa época de Luzbel y dar paso a tu trabajo, amigo, ¿qué sientes cuando veíamos esos carteles con las letrotas de Luzbel? Porque ustedes le daban vuelta y se echaban un quien viene con ángeles del infierno y con quien les pusieran enfrente, pero con la mano en la cintura. Eh, ¿Qué sientes esos carteles hasta arriba que decía Luzbel y de repente ahora, años anteriores, ya Luzbel así chiquito, así ya cuando volvió a salir, cuando trajeron pues nuevos cantantes, se volvieron a reunir, no tan afortunados? ¿Qué sentimiento te da eso? Bueno, mira, la única vez que yo sentí algo por ver a Luzbel abajo de un cartel es cuando lo tenía Arturo Wizard. Yo no tengo ninguna bronca, nunca la tuve directamente con Arturo, porque a mí me pareció una persona que hizo su trabajo muy bien con Luzbel, que cuando yo llegué a Luzbel, inclusive él me rentó su equipo, se portó muy bien conmigo, me presentaba con sus amigos como el actual cantante de Luzbel. No parecía ser una mala persona ni guardar rencor por haberse salido de Luzbel, porque él tenía un proyecto personal y fue hasta que lo llevó a cabo y no salió como esperaba, me imagino, que empezó a enrarecerse su comportamiento y a hacer uso de Luzbel de una manera pues no muy legal y no muy ética, porque si no yo lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo, yo sentía que tenía derecho. En el tiempo que se deshizo Luzbel yo tenía más rolas grabadas que Arturo Huizar, y Sí. por lo tanto yo tenía más derechos que él sobre el nombre, por decirlo de alguna manera. Yo me tocó la mejor época de Luzbel, donde tocamos para la mayoría de gente, más veces, mejor, los mejores conciertos, los mejores pagados, los mejor todo. Entonces, pues yo tendría derecho, sin embargo no me sentía con ese derecho, porque yo ya había llegado a un acuerdo con Raúl de que nadie iba a usar ese nombre, y cuando él lo usó, pues pareció que a nadie le importó y siguió creciendo, creciendo, creciendo hasta que pues, finalmente él se creyó que sí era el creador. Y yo un día vi uno de sus videos, el historial negro, donde me borra de un plumazo mis 2 discos y se salta en la historia que se salió de Luzbel y luego regresó para retomar su proyecto. Dije, bueno, es su proyecto, hasta yo soy su proyecto en ese video, ¿no? Dije, qué cosa rara, ¿no? Y sí me daba mucho coraje ver que estábamos abajo de grupos, bueno, hasta abajo, porque él le quemó el nombre, lo enlodó, lo trajo por la calle. Eso me dio mucho coraje. Pero fue lo único que me dio coraje. Sin embargo, no era mi culpa, ni mi responsabilidad, ni mi deseo de hacer justicia, absolutamente nada, solo me molestaba. De acuerdo. Eso en ese tiempo, pero ya después de eso ya asimilé que fue una gran etapa de mi vida, que fue maravillosa. Agradecí a todos los que la hicieron posible, pero ahora, pues ahora soy Bartók. Aunque lleve el apellido Luzbel, donde quiera que vaya, me siguen viendo como Luzbel, ¿no? Armando, algo que le quieras comentar, preguntar de la Oye, etapa de Juan, Luzbel. ¿a ti te tocó estar en la Arena López Mateos cuando Luzbel le abre a Vicious Rumors? Así es. ¿Qué sentiste abrirle a una banda internacional en una época muy padre para los metaleros en México, en la Arena López Mateos? Bueno, mira, lo que yo sentí fue una gran alegría porque yo tenía la necesidad de tocar con alguien así para poder sacar lo mejor que teníamos, para hacer el uso de esa fuerza interior para poder dar la batalla. En alguna manera nunca fue una competencia, por supuesto, pero en el fondo para uno mismo sí lo es, ¿no? Siempre salir a dar lo mejor de sí. Y en ese momento, aunque es muy padre, yo lo veía como un reto, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos probando sonido cuando llegaron los de Vicious Rumors, se fueron a escucharnos allá enfrente y pues, se veía las caras como que muy bien, de que este cuate sí, y el cantante me hizo muy bien, estoy chingón y todo. Y fíjate, muy buen detalle, ya murió ese muchacho, en este momento no recuerdo su nombre, y platicamos un largo rato después del concierto, platicamos sobre nuestras influencias, sobre por qué éramos cantantes, la banda, su banda, la mía, todo fue muy padre, y yo sentí algo muy bonito poder tocar con una banda extranjera. En ese tiempo todavía distaba mucho de ser tan comercial el rock como que ahorita ya las bandas se abren
a Sabbath, a Maiden, a otros tipos de grupos, pero para nosotros en ese tiempo eso sí valía oro realmente. Y realmente eran grupos que estaban haciendo también su labor para salir adelante, no eran grupos grandemente consagrados, pero para nosotros pues, sí lo eran de alguna manera, ¿no? Era mucho orgullo, pero también era mucho compromiso y sentíamos garra por salir. Por eso salimos de guerrilleros, porque era una especie de guerra para nosotros y pues salimos bien librados, ¿no? Creo yo. Claro, y es una gran distinción para una banda mexicana, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y pues aunque ahorita ya las bandas se abren para otras bandas, pues no significa lo mismo. Ya no significa lo mismo, ¿no? Ya veo que le abren a Metallica, por ejemplo, pero pues solo son una banda que le abre a Metallica. Y nosotros éramos como el estandarte mexicano poniendo el rock en su lugar, el rock mexicano en su lugar, con nuestro idioma, con nuestro show, con nuestra banda, ¿no? Significaba algo diferente, eso creo. Claro. Oye, y a mí me llamó mucho la atención lo que comentabas del proceso de grabación con el Greñas. Me imagino que era un gran perfeccionista y que había momentos en que te decía, a ver, entraste tarde o paraba de tocar toda la banda, paraba el ensayo y te decía, a ver, entraste tarde o te faltó esto. ¿No te pasó eso con el Greñas? 1000 veces, eso fue lo que me dejó mucho aprendizaje, ¿no? Con él aprendí muchas cosas, aprendí a tener mejor oído, había cosas que él me notaba, inclusive en el estudio, ¿no? Y yo decía, no, no es así, a ver, sí, 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 y uno se clava en la necesidad de que uno tiene la razón. Allá aprendía que siempre tienes que ponerte en los zapatos del otro para saber si realmente cometiste un error, si no, nunca lo sabrás. Por eso digo que con él aprendí mucho, esos latigazos me enseñaron mucho, aprendí mucho, y eso, pues cuando ya lo aprendes no se te olvida nunca. Entonces, fue de mucha ventaja para mí tener un maestro como el Greñas sin pagarle nada, ¿no? Eso fue muy bueno, pero sí pasaba seguido en todo, era muy perfeccionista, sigue siendo muy perfeccionista, yo te lo puedo asegurar que sus cantantes actuales siguen en la misma, ¿eh? Porque él es ¿Cómo, muy, muy perfeccionista. oye, y como cuánto tiempo se prepararon o ensayaron antes de entrar al estudio de grabación para esos dos discos? Híjole, pues en tiempo no me acuerdo qué teníamos que de preparación, pero era alternativamente trabajar en el disco, es decir, cuando tú ya tenías tu trabajo seguro, si había alguna etapa en la que había que dejar de tocar para ensayar el disco porque teníamos que entrar al estudio, lo hacíamos, pero sí teníamos que irlo haciendo, no como se hacen los discos últimamente, que a veces en una semana escriben el disco y lo graban, sino que teníamos que asentar bien los temas, teníamos que ensayar bien los temas, que se oyeran bien naturales, que se oyera que estaban bien ensayados, que eran parte de nosotros, no que eran improvisados, y eso solamente era con el trabajo, con el ensayo y el trabajo constante, así que pues te puedo hablar de unos 6 meses de ensayo y ensayo y ensayo y ensayo, de manera, pues ahora sí que salteada, pero ensayo y ensayo, ¿no? De dedicarles hasta el mínimo detalle. Termina la etapa de Luzbel en ese panteón francés que, bueno, se dice adiós y estuviste en el limbo, no supimos de ti, no supimos dónde andabas, y en el 2013 emerges del infierno con Bartok, ¿es así? Juan, o cómo fue, cuéntanos de ese disco de Bueno, Bartok, tenías el proyecto y tardó creo que en salir también un poquito, ¿no? bueno, pues en esa temporada de ostracismo, después de Luzbel, yo intenté formar una banda y me costó mucho trabajo encontrar músicos buenos. Tiempo después me decían que por qué no les hablé, que hubiera sido fácil, pero yo creo que a toro pasado todo parece más fácil. Pero en el momento me fue muy difícil. Raúl ya tenía preparado esa tarde en el Panteón Francés, pues fue una parte de ficción porque en realidad él ya llevaba su grupo armado, él ya estaba ensayando con Argus y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Entonces para él solamente fue saltar de un grupo a otro, no tuvo tanta dificultad porque lo pensó antes de dejar a Luzbel y lo armó antes de dejar a Luzbel, pero yo no tuve esa suerte y ni esa visión y lo intenté un tiempo y terminé desistiendo porque las necesidades cotidianas de la vida me obligaron a salir a buscar el sustento en otro lado, ¿no? Ya que Luzbel era de los pocos grupos que recibía una remuneración más o menos, no digamos muy grande, pero sí digna para vivir de la música. Yo creo que éramos contados con la mano
los que podíamos dedicarnos de lleno al rock and roll viviendo de la música, aunque sea de manera precaria, pero viviendo de la música. Ahí pude ver lo maravilloso que es que lo que más te gusta hacer te pueda dar de comer, aunque sea de comer para sobrevivir, porque no pudimos ingresar a otro nivel más grande que hubiera permitido mejores cosas, ¿no? Entonces tuve que salir de ahí, hice muchas cosas, hice muchos trabajos, tal vez nadie me reconoció andando en el centro con la ropa toda rota y el pelo crecido pidiendo limosna, y dije, qué bueno que nadie me reconoció. Pero más tarde, sentí, cuando llegué al Tostón, sentí la necesidad de como de revalorar aquellos viejos valores y me hice una pregunta interior, si yo todavía podría ser aquel cantante que alguna vez se subió al escenario a hacer vibrar a miles de personas. Y dije, tengo que averiguarlo, ¿no? Aunque sea el último que haga. Y empezó en mi mente a bolisquear ese proyecto de hacer una banda, como lo intenté cuando salí de Luzbel. Pero esta vez estaba yo solito. Y dije, voy a hacer lo que se debe hacer. Y empecé a conectarme con el medio, con buenos músicos, a pedir audiencias, a solicitarlas. Ya me marcaron penalti el árbitro. Entonces, resulta que me encontré a un gran guitarrista, y me recomendaron, deberías de ver a Jaime, gran guitarrista, el Nigromante. Y fui con él, hice una cita y me mostró su trabajo y me encantó, ¿no? Me encantó mucho. Es un gran guitarrista, con una gran habilidad, con feeling, tenía muchas cosas que yo necesitaba de un guitarrista para tocar, ¿no? A lo que yo estaba acostumbrado. Y le comenté de hacer la banda y él se mostró entusiasmado y empezamos a trabajar. Pero era tanta la ansiedad por hacer ese proyecto que empezamos a trabajar él y yo, y ya teníamos armado ese EP casi antes de que tuviéramos banda. Y todavía no teníamos la banda, ¿no? Como él tocaba el bajo y la guitarra, pues no había tanto problema, solamente el baterista era el que nos hacía falta enormemente. Y empezamos a trabajar los temas, empezamos a hacer todo este proyecto, y resulta que lo grabamos antes de que tuviéramos a Bartók completo. Así como hicieron el disco de Boston entre Scholz y Bradley Diott, ¿no? El cantante y el guitarrista. Hicieron ellos dos todo el programa y ya después nomás juntaron a la banda para tocarlo. Así algo parecido pasó con nosotros, porque en realidad nunca pudimos tener un baterista de planta, un baterista que tallara las rolas y las grabara. Entonces, te cuento la historia de ese disco brevemente, que así sucedió. Y entonces yo no quería esperar tanto tiempo, porque no podíamos juntar la banda, esperar cada semana para audicionar a uno y otro que no iba, que no hablaba, que no, etcétera, etcétera, y a mí eso me desesperaba. Yo no tenía todo el tiempo del mundo. Entonces dije, vamos a entrar al estudio. Y solicité los servicios de la batería de un musicazo que mi hijo se convirtió en un baterista muy bueno, no lo digo yo, lo dicen todos sus amigos y la gente del medio que lo conoce. Y él nos apoyó para grabar ese disco. Y también en un tema que escribimos para rendirle homenaje a Dio, toca la batería el Chai de Jena, que ya falleció hace poco, descanse en paz. Y ese disco está cargado de muchos buenos músicos. La gente tal vez no los conozca bien, pero tocó él también ahí como invitado nuestro en una de las canciones. En El Castillo del Dolor, que es una rola que en un principio escribió Greñas y yo la revolucioné, la añadí y todo. Le hicimos un arreglo. Ahí toca Leo Isaín, que era de Anabanta, un gran guitarrista que hubiera yo querido que tocara conmigo también, pero pues ya no era su tiempo. Y varios músicos que colaboraron ahí, salió un disco, pues no digamos excelente, porque yo hubiera querido más tiempo y hubiera querido que la real banda hubiera tocado ahí, pero Bartók más bien es un proyecto donde los únicos que le dimos vida
principalmente, pues fue Jaime Heredia, el nigromante y yo, ¿no? Entonces, fue un gran trabajo, y aquí el problema es que no lo pudimos concretar como banda, ¿no? Me dio mucha tristeza que Jaime y yo no hubiéramos podido tocar en un escenario juntos tocando nuestra música. O sea, más bien su música y mis letras. Yo digo nuestra música porque es un trabajo conjunto, pero nunca pudimos hacerlo. Entonces, tuve que hacer, habilitar un Bartók para salir a tocar esos temas y sentirme vivo, y comprobé que sí, sigo cantando, y la crítica me recibió muy bien y dice que sigo cantando igual. Tal vez yo creo que es un poco exagerado de su parte de verme cantar, pero todavía tengo con qué. Entonces, aquí estoy todavía compartiendo lo poco que me queda con la banda rockera. En cuanto se pueda y pase la maldita pandemia, nos volveremos a ver y nos volveremos a ver. Ese disco suena muy bien, Juan. De hecho, jalaste unos temas de Luzbel, ¿no? Del primero que grabaste de Luzbel. No, nada más uno, El Castillo del Dolor. El Castillo. Estuve yo buscando por ahí y escuché otra, no sé si fue Tiempo Fugaz o Persecución. No, Por ahí. esa versión no es de este disco. Ajá. Esa versión es una versión que iba a salir en el tributo a Luzbel. Esa es otra historia, que iban a sacar un tributo a Luzbel. Hugo Retis de Los Ángeles se aventó el boleto de financiar un tributo a Luzbel de 2 discos, con playeras, una serie de cosas, y se lo propuso a Luzbel, se lo propuso a Greñas. Luzbel no existía, se lo propuso a Greñas, se lo propuso a Arturo Wizard, me lo propuso a mí, y parecer todos aceptamos de palabra, pero a la hora de que él empezó a invertir y empezaron los grupos a mandar sus versiones y se empezó a hacer el trabajo, tuvo un problema con Arturo Wizard, porque Arturo Wizard quería apoderarse del producto y del proyecto, diciendo que él era Luzbel y que si no le daba la distribución exclusiva a él, iba a demandar. Entonces, el cabo no le quedó otra que retirarse. En ese contexto, mi participación para ese disco iba a ser El Castillo del Dolor, por eso está así. Uh-huh. Y al no haberse hecho, yo la incluí en mi disco de Bartók. Y también había una versión de Tiempo Fugaz, que ese arreglo lo hizo Armando, mi hijo, es el que toca la batería. Esta suena fenomenal, mano. Y le quedó muy bonita, no es porque sea mi bodoque, pero le quedó muy bonito el arreglo, lo amplió y todo, y me gustó mucho. Pero es de ese tributo, y de ese tributo que nunca salió. Hay otros temas que tienen otros grupos que no han salido a la luz y que muy poca gente tiene porque nunca se llegó a planchar. Yo tengo una versión de Estrella Rocker cantada por Arturo Wizard, que yo creo que a lo mejor ni él la tiene, bueno, ni él la tuvo, y yo la tengo grabada en un archivo. Entonces tengo un pequeño tesoro personal aquí escondido, ¿no? Pero ahí tengo creo que 9 canciones de ese tributo, y otras que yo no tengo, que Raúl sí tiene todo el máster, porque el productor dijo, no, ¿sabes qué? Entonces yo me retiro, toma Raúl, aquí están las cosas, y adiós. Y nunca se hizo nada. Esa versión es de ese disco. Y también grabé otra que no salió en ningún lado del Enemigo Interior, que grabé con este grupo de Preludio, y solo se quedó en un ROF. Hay varias joyitas por ahí volando, pero no es de disco oficial esa rola, ¿eh? Ok, muy bien. Esa de Nigromante está buenísima, esa rola, pero ¿dónde podemos encontrar tu disco? Es una bronca. ¿Dónde nos podemos hacer de ese disco? Como ya la industria desapareció, el único modo de conseguirlo es en el Chopo, con el Trini o con Ramón, porque se tiene que distribuir de manera personal. Solamente se hizo un tiraje de 1000 discos y hay que hacerlos de mano en mano. Yo, el Gato Sade me compró 100 discos y los distribuyó en sus clips en Europa y todo eso. Y Luis se fue a Europa, pero así a cuentagotas. Solamente los conocedores, los que piden rock mexicano, rock en español, tienen un ejemplar de esos. Y todavía, de hecho, tengo ahí algunos cuantos guardados, como para que los voy a necesitar algún día, no lo sé, pero yo presiento que sí. Pero no hay discos prácticamente. La venta se hizo casi como que tú me mandas la lana, yo te envío a tu correo, yo te envío a tu ciudad y todo eso, yo envío a todo el país,
y también al Gabacho y hasta Centroamérica nada más, pero el Gato mandó a Europa, ¿no? Y me compró esa buena cantidad y así es como se puede decir. Yo sé que es un disco como de culto porque no hay muchos, ¿no? Pero sí se Véndenos puede, uno para conversaciones rockeras, mi buen Juan. porque sí, en el Chopo sí lo vende nada más el Trini, prácticamente. Pues habrá que ir, Así, o si no tú véndenos uno para aquí, para conversaciones rockeras. claro que sí, yo se Para, los consigo, para, yo conozco al dueño. va. Oye, oye, Juan, antes de que cerremos, dos preguntas. Eh, Sí, es una pregunta obligada. La primera, dime. ¿por qué no hay apoyo al metal en México? ¿Por qué no se le apuesta al heavy metal? ¿Por qué siempre somos malinchistas y no apoyamos bandas mexicanas? Y, y no sé, tenemos sed como de escuchar nuevas propuestas metaleras mexicanas y a veces nos venden un rock que ni siquiera es rock en sí, pero que lo venden como rock mexicano. Esa es la primera pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el rock mexicano aquí no es apoyado? Pues nunca ha sido apoyado. El rock en México más bien ha sido explotado, porque en nuestro tiempo tocábamos en patios, en escuelas, en salones habilitados, en tablones y todo, y poco a poco nosotros intentábamos que los organizadores sacrificaran un poco de ganancias para mejorar el espectáculo y lo logramos en Casa Grande. En Casa Grande fue el primer lugar donde le pusieron unas luces a un escenario. Que era pequeño, que era una arena de lucha habilitada, pero le pusieron luces y empezó a alquilar el sonido de alguien para que se oyera bien, porque al principio cada quien sus bocinitas y ya. Entonces, después de que se desapareció Luzbel, cambió mucho el apoyo, pero el apoyo llevaba un costo. Ese costo es, gana el organizador y casi pierde el músico. Y muy pocos músicos en la actualidad cobran y cobran la mitad o un cuarto de lo que deberían de ganar, porque casi siempre los organizadores se quedan con todo, alegando gastos y todo. Es muy difícil trabajar de esa forma. Por otro lado, los bares ya presentan grupos pues, famosos y casi van a tocar por unas chelas y ahí unos pesos, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver los grupos, esa hambre del rock and roll, esa hambre de la fama del rock and roll, que hay gente que paga por tocar, o sea, yo no lo pude soportar, por eso no estoy tan activo ahora que regresé con Bartok, porque si yo quisiera estar ahí, yo tendría que estar pagando, y eso es algo que no voy a hacer nunca en la vida. Cuando yo quiera tocar gratis en un lugar para la gente, lo haré con mucho gusto, pero lo haré con la convicción de que quiero hacerlo, pero no de sentirme explotado. Es por eso que no estamos tan activos, no creas que es porque no existimos, estamos muertos, ¿no? Sino porque a falta de ese apoyo no vamos a mantener a los organizadores, que son los únicos que sacan raja, ¿no? No estoy de acuerdo con eso y pues como yo viví mejores tiempos, pues mi orgullo no me permite ver cómo los demás sí se tiran para poder tocar, ¿no? Hasta pagan para aparecer en los conciertos internacionales. Es algo que yo jamás haría y que Luzbel tampoco haría, porque en alguna ocasión Pluma nos dijo, va a venir Metallica y Luzbel ya no existe. Si se juntaran, ¿cuánto cobrarían por tocar con Luzbel? Y creo que yo le dije que 10 millones, ¿no? Y dijo, están locos. Pues sí, claro que estamos locos, o sea, eso quiere decir que no vamos a tocar así de esa manera, porque sabíamos cómo los grupos mexicanos que le abren a los gringos siempre les ponen un volumen ahí de radio y a nosotros les ponen todo. Entonces tú vas no a aprovechar ese gentío, sino más a que te pisoteen. Y nosotros no tenemos esa idea de una banda mexicana pisando un escenario, sea con quien sea. Claro, oye, y de tus días de gira con Luzbel, para ti, ¿cuál fue tu mejor gira con ellos? Híjole, pues es que es muy difícil porque realmente por todo el país hay gente que entregó su alma a la banda, que disfruté mucho, conocí muchísima gente, conocí a los verdaderos rockers, conocí muchos aspectos negativos y positivos de una banda en gira, desde que no te pagan, desde que te quedan mal, desde que huyen con la lana, desde que te pagan, te tratan como rey, te dan lo mejor que tienen, hasta que te quedas en la casa de alguien porque no tienen para pagar el hospedaje, o sea, conocí de todo y yo creo que no hay una gira en especial
sino cada concierto, como los que mencionaba Memo hace rato, son para mí inolvidables, como el del ahora se llama Foro Pepsi, la Arena México, conocer a todos esos artistas, viajar con ellos. Mis compañeros que empezábamos y ahora ya son leyendas, como Six Beer, como Next, como muchos otros que escapan a mi mente, es maravilloso. No podría yo decirte algo en especial, porque para mí mi corta pero fructífera carrera en Luzbel fue maravillosa desde que empezó hasta que terminó, y eso de terminó es un decir, porque quién sabe, algún día me pueden invitar a tomar, a echarme un palomazo con ellos, y va a seguir siendo maravilloso para mí. Así que no lo sé, ¿no? Perfecto, perfecto. Memo, ¿algo más que quieras decirle a Juan? Juan, entonces no hay ahorita planes a corto plazo, no hay proyecto a corto plazo, porque eso te lo pregunto porque hay mucho fan que quiere saber de ti, Juan, que quiere seguir escuchándote. Mira, los planes están así, están cortados por la maldita pandemia, porque la mitad del Bartok que está haciendo la gira, del Bartok que está en las fotos, del Bartok que está tocando conmigo, la mitad está en Querétaro, entonces es muy difícil desplazarse de ciudad a ciudad con esta pandemia para ensayar y para tocar, ¿no? Entonces, la pandemia nos tiene paralizados, porque planes sí hay. Yo en este momento he participado con otras bandas en otros proyectos, nada menos grabamos algo que va a ser para un videoclip que se llama Porque Somos de Metal, con 5 grandes cantantes que son Mario Montaño de Calvaria, Javier, que tocó con Argus, y Sergio Bustamante de Rantés, y yo de Ex Luzbel y ahora Bartok. Hicimos ese tema y lo vamos a cantar en vivo el 21 de agosto ahí en el Gómez Cruz, con Calvaria como grupo de base, y he participado también con otras bandas en algunas canciones, he hecho proyectos internacionales también, de cantar con otros artistas. O sea, yo me mantengo activo, pero la banda Bartok tenemos la música esperando que ser trabajada, porque en este momento pues es imposible, y además no tenemos ninguna prisa porque pues, no estamos ansiosos de salir a tocar en las condiciones en las que estábamos platicando, ¿no? De salir a tocar gratis para la gente, pero en algún momento podemos aparecer en cualquier lugar, con cualquier pretexto, tocando, y eso para mí es muy chido, ¿no? Entonces Muy no bien. estamos muertos, pero estamos en un stand-by obligado. Aunque yo ya quería salir, me tengo que esperar porque viene la variante de esta Delta, y la verdad yo sí me cuido mucho porque quiero durar, ¿no? Quiero ser una leyenda viva, no muerta. Muy bien. Y ¿Sí? por la pandemia, ¿no se te ocurrió empezar a escribir para hacer un libro, Mi historia con Luzbel? No, fíjate que no lo he pensado, y pienso que no sé si tendría la capacidad de, 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 de dedicarle el tiempo y el tiempo necesario para hacer un proyecto así. Yo creo que soy una etapa de Luzbel importante, bonita, pero como que para hacer un libro necesitaría ser alguien así como el Greñas, que sabe desde que se sembró la semilla hasta que cosechó diversas cosechas. Él sí podría dar una perspectiva para hacer una historia sobre una banda que valiera la pena por lo largo de su participación en su proyecto. Yo creo que él sí podría hacer un libro así. Yo lo que podría hacer sería un libro de anécdotas y contar dentro del libro de mis memorias una parte de Luzbel, pero no creo que pudiera hacer una historia de Luzbel o algo así. No creo que tuviera yo pues ni la necesidad, ni la obligación, ni el derecho de hacerlo. Fíjate, yo creo que como Okay. parte del libro de mi vida, probablemente sí, y probablemente lo haga, pero hasta ahí. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque en otra entrevista le decía a una autora de un libro, a Mariana H., que fue muy triste que ahora que se murió Arturo Wizard, pues se murió, si bien es cierto, con el reconocimiento del público que lo seguimos, pero no hubo algún testimonio de su vida, de su familia. Incluso el Greñas fue muy escueto cuando se despidió de él, o sea, por eso como que
como que dejó un misterio en la historia de Luzbel. Pues a lo mejor por eso va a ser inmortal, por el misterio, pero en realidad no piensa uno mucho en esas cosas, pero los fans y los amigos piensan sí, porque ven las cosas desde afuera y se ve diferente, pero adentro a veces nos parece que esas cosas no son tan, pues, tan necesarias o tan importantes, para nosotros por lo menos, aunque a lo mejor para otra gente sí pudiera hacerlo. Como ahorita que tengo yo mi colección de cassettes de cuando empezábamos, de las tocadas, muchas de estas tocadas que hablamos, y resulta que ahora son documentos que muchos fans quisieran tener, muchos ni siquiera conocieron a Luzbel en concierto, y son seguidores del material de Luzbel, ¿no? Y nos admiran como si nos hubieran visto en vivo, ¿no? A través de nuestro trabajo, y eso es muy padre para mí. Y aquí tengo esos documentos guardados y que quiero hacer públicos, y no he podido hacerlo por falta de tiempo y de habilidades cibernéticas, digamos, para poder transferir esos cassettes a CDs y poder moverlos para que la gente que es fan de Luzbel disfrute algo más de lo que ya conoce, ¿no? O por lo menos regrese en la historia y conozca, pues, parte de esa historia enterrada que pocos conocen y que quisieran escuchar, ¿no? Oye, es que fíjate, en el concierto ese que tú referías del Ágora, que te empezó a platicar Memo, del 86, creo que fue, Y así, 2 de octubre. ese, ¿qué crees? Yo lo vi una foto del cassette en un grupo de Facebook que se llama Sonidos del Ágora, que lo hicieron precisamente por la librería que conocimos ahí en Insurgente Sur, que tenía un espacio para bandas. Entonces, esa tocada de Luzbel se volvió mítica. Sí, aquí la tengo guardada, ¿sí? Y obviamente, pues mucha gente no tiene la difusión o no la conoce. Así es. ¿No? Entonces sería algo, pues, importante tratar de conseguir una copia, una cinta, algo así, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Ese es uno de mis proyectos pendientes ahorita y que no he logrado por falta de una adecuada educación cibernética. Como podrán ver ustedes el problema para conectarme. Pero aquí lo tengo. Ok. Es que fíjate, esa parte es muy importante que la gente lo pudiera conocer. Y hay pues varios, porque antes era un negocio cuando empezamos a tocar, había un chavo, el Pelícano, en el Chopo, que él iba a los conciertos, los grababa todos y los vendía así, rock, como estaban. Y pues con el tiempo se convirtieron en documentos, ¿no? Entonces ahorita pues yo tengo una parte de esos documentos y no solo de esos, algunos videográficos, aunque muy malos, pero tengo algo atesorado y quisiera hacerlo público, pero pues es un proyecto todavía que tengo que hacer. Por eso es que me tengo que cuidar, tengo muchos pendientes. Perfecto. Y si lo vas a difundir, pues ojalá nos avises, ¿no? Para hacer algo especial ahí contigo. Sí, vale. ¿No? ¿Estarán considerados? Claro que sí. Para mí es un gusto y agradezco que me hayan invitado. Y pues vamos a considerarlo para darle seguimiento a esta entrevista y ver que también hay reciprocidad cuando esto salga. Pero necesita salir. Claro, no, pues nosotros al contrario, muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación a esta conversación y pues aquí es tu casa, las veces que tú quieras platicar con nosotros o dirigirte al público, pues ni lo dudes. Sí, gracias, muchas gracias. Quiero agradecerles la oportunidad, Mau, Memo, Di, y a alguien más que me falte que esté ahí tras bambalinas, todo, pues agradezco y qué bueno que están haciendo este esfuerzo porque pues de alguna manera ustedes también son parte de los medios que nos mantienen vivos, ¿no? El estar aquí presentes y que mucha gente que los escuche sepa que pues, estamos vivos y que ustedes están haciendo un trabajo también que pues debe de ser apreciado y pues, también correspondido, ¿no? Perfecto. Memo, te cedo la palabra para que pues despidas a Juan, le agradezcas, tú lo conoces más, ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, Armando. Pues mi estimado Juan, agradecerte infinitamente esta entrevista. Yo me considero tu fan desde siempre. Yo te seguía en el circuito Xochimilco, aquí en Tlalpan, donde se presentaba Luzbel contigo a la voz. Yo ahí andaba.
me parece increíble estar entrevistando y platicando con uno de mis ídolos del metal cuando yo estaba chavo y reconocer tu entrega, tu carrera, tu pasión, que es la misma que nosotros, y sobre todo reconocerte y agradecerte la sencillez con la que aceptaste desde un principio y con la que te presentas. Esos son los verdaderos rockstar, los que son estrellas arriba y abajo del escenario. Quiero agradecerte, Juan. Estoy a tus órdenes. Conversaciones Rockeras es tu familia, si así tú quisieras y lo consideras. Y pues ojalá ya pronto nos veamos también para que me firmes mis discos de vinil, mano, que tengo yo por aquí. Me los tienes que firmar porque eres uno de mis ídolos. Muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Mau. Que el rock sea, ¿no? Pues gracias a ustedes, lo de los discos, pues cualquier día nos ponemos de acuerdo en cualquier lugar los puedo firmar. De hecho, a veces cuando voy al Chopo, cuando iba antes de la pandemia, avisaba que el que tenga algo que quiera que le firme, pensiones, discos, lo que sea, ahí estaré. Así que con gusto, solo es cuestión de ponerse de acuerdo. Ya tenemos el contacto, así que ya estás. No te preocupes, eso se va a hacer en corto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Conversaciones Rockeras. Ya lo sabes, síguenos, dale like a los videos, deja tus comentarios y que el rock sea, amigos. Hasta la próxima.